¿Tú adoptarías? Ojalá me Y hubieran entonces, adoptado. ¿de dónde ¿Se acordarán vienes? de mí? ¿Estás a favor o ¿Cómo, en cómo? contra del aborto? Cero para ¿Conoces a tus papás de verdad? Estas y otras preguntas y comentarios estúpidos sobre la adopción que se resolverán o no en este podcast. Nuestra Voz, un podcast de hijos por adopción. Hola, muy buenos días, tardes, noches. No sé en qué horario estén escuchando este podcast. Muchas gracias. Este es el tercer episodio. Y soy Jessie Loops y estoy con Ana Sof. Hola, hola, ¿cómo andamos? Efectivamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá con la primera invitada de este podcast, de este gran y bonito proyecto. Invitadaza de honor, diría yo. Nos pusimos de gala. Tenemos acá a Georgina Hernández. Ella es fundadora de Contigo desde el Corazón, maestra en desarrollo humano, psicoterapeuta y cuenta con 1 millón de certificaciones en trauma, en niños, en... ¿Cómo se llama esto? Buenos tratos, etcétera. Eso de buenos tratos a mí me gusta mucho. Y pues bueno, estamos aquí para platicar un poquito con ella. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta y emocionada. Pequeño paréntesis acá para los que no sepan, igual se van a enterar. Es mi mamá. Igual ven el parecido. Somos igual le dicen, idénticas. ¿por qué se parecen tanto Ana Sof y la invitada? Y yo, vaya. Qué novedad, mamá. Mamá. Y yo, pues más. Es la mamá de Ana Sof. Y la verdad es que yo voy a hablar por mí, yo estoy muy emocionada por esta entrevista. La verdad es que es lo que le decía fuera de cámara a Georgina, que me dan nervios o me ponen ansiosas por mi experiencia de vida personal, las mamás por adopción. O sea, les tengo como cierto respeto, ¿sabes? Como a su historia, porque creo que son las que cargan con más... Pues, la carga más fuerte dentro de este proceso, ¿no? ¿Qué opinas tú? Pues y yo, chécate. Ay. No sé si es la carga más fuerte. Sí hay una carga porque, bueno, somos las mamás y como te decía hace ratito también, lo que he aprendido es que los hijos por adopción pues tienen 2 mamás, ¿no? Y 2 papás también. Pero aquí el tema es que el abandono se siente más del lado de la mamá. Aunque se da de los 2 lados, el lado de la mamá es el que pues genera más la herida, ¿no? Y entonces las 2 nos llamamos o nos llaman mamá. Uh-huh. Entonces es como estoy enojada o triste o tengo sentimientos con mi mamá biológica porque se fue. Uh-huh. Y no le puedo decir lo que siento, no le puedo decir te quiero, no le puedo decir estoy enojada, no le puedo decir por qué te fuiste. No le puedo decir estoy triste, no le puedo decir, oye, me dejaste aquí con esta familia, ¿no? Me botaste. Y la que sí está es otra persona que también se le llama mamá y entonces a ella, pues sí le pueden decir todas esas cosas. No precisamente como, ¿por qué te fuiste? Porque estamos ahí, pero vienen con otras palabras, con otras actitudes, con enojo, claro, con comportamientos complicados, con... pues sí, reacciones que a nosotros nos cuesta trabajo. Claro. Ahora, no solamente es recibir esas reacciones y tener la madurez y la empatía con la historia de nuestros hijos para recibir esas reacciones o esos comportamientos y no tomarlo personal, estar tranquilos, calmados. No solo es eso, que ya es bastante, sino que además podemos entrar en una competencia con la mamá biológica, porque es... Claro. O sea, por ejemplo, Ana que me decía, ¿pero por qué mi mamá se fue? Y yo soy tu mamá. Entonces, como yo a la mamá de Ana le decía la señora de la panza, cuando Ana era chiquita. Pero entonces, ya que Ana creció, evidentemente la señora de la panza ya no era el título correcto. Y entonces Ana fue la primera que le dijo mamá. Entonces, para mí fue como, mamá, qué fuerte. ¿En dónde me acomodo? ¿Cómo vamos a ser 2 mamás? Y luego fui aprendiendo, pues, que efectivamente Ana tiene 2 mamás y las 2 tenemos una participación en su vida, ¿no? Gracias por participar. Siguiente. Y bueno, pues sí, estamos presentes, ¿no? Claro. Ambas. Claro. Aunque una es una figura que no conocemos físicamente, y no está físicamente, pero ocupa un espacio enorme. Sí. Enorme, ¿no?
en Ana enorme, en mí enorme, en nuestra familia. Sí, claro. Y es aprender a integrar esa figura a la familia, que tampoco es cosa fácil, ¿no? Pero siento Tampoco que nos lo también dicen es- desde el principio. Es como, oye, Oh. ¿qué crees? ¿Que vas a compartir acá tu maternidad? Pues Y nunca nos siento lo que dicen. que es difícil, ¿no? O sea, bueno, primero que nada, obviamente el tema de justamente decir, a ver, es integrar una parte de la historia y como que un poco lo que era un conflicto para mí que es muy interesante y que en algún momento también platicamos, es que yo, aunque le daba ese nombre, porque para mí así como que Señora de la Panza me sonaba muy largo y muy ridículo. Sí, sí, sí. Entonces, pues era mamá, ¿no? Pero yo no le daba ese peso social, ese peso que hoy conocemos como la palabra mamá es esto, Sí. ¿no? Pero creo que la realidad es que mamá, cada quien le da el significado que quiere y para mí decirle mamá no era, es mi mamá. Es mi mamá porque no sé cómo decirle, ¿no? Y porque en su Claro. momento ni siquiera tenía su nombre, o sea, no tenía nada para referirme a ella de una manera en la que no fuera o la señora de la panza o mamá. Sí, porque no tienes otro nombre que ponerle porque no sabemos su nombre, ¿sabes? Wow. Porque sería más sencillo si, se llamaba Mariana. Mariana, y ya tienes un nombre, pero pues si no tienes un Claro. nombre a esa persona que te tuvo 9 meses o 8 meses o 7 meses, no sé cómo haya sido el embarazo, en su vientre, pues lo único que conocemos como referencia a esta figura que te tiene en el vientre es mamá. Exacto. Entonces, si no tenemos un nombre, es como... Y entiendo, ¿no? Como que me pongo esa parte y digo, ¡ay, qué fuerte! Porque incluso creo que a veces nos cuesta más trabajo, siendo mujeres hijas por adopción, conectar con esta parte, porque al final somos mujeres. Al final sabemos todo el proceso y todo lo que conlleva más allá un embarazo, ¿no? Es la conexión principal que tienes pues, con el mundo, ¿no? Y separarnos de esta raíz y luego que esta raíz te abandone o como haya sido la situación y conectar, creo que nos cuesta más como mujeres conectar de ese lado y creo que eso es lo que me pasa y por eso les tengo más como ay, ya llegó la mamá, mejor soy seria, que vea que vale la pena adoptar. Ay, Este es un podcast profesional. es un podcast profesional, pero justo creo que es por eso, ¿no? Porque como que yo lo entiendo de esa parte y digo, también entiendo la parte del peso tan fuerte para una mamá por adopción en este proceso de, como dices, ¿no? El pleito de un lugar, de ese lugar que como sociedad conocemos como que es mamá, ¿no? Está muy interesante. Yo te quería preguntar, porque igual y yo no conozco, y igual la gente que está viendo por primera vez este podcast y está conociendo qué es Contigo desde el Corazón, me gustaría preguntarte qué es Contigo desde el Corazón y un poquito de la historia de cómo empezó Contigo desde el Corazón y por qué el nombre de Contigo ¿Por qué el desde nombre? el Corazón. Esa es muy Hice buena las pregunta. preguntas así como ¿Y en tú? chinga, ¿no? Yo, Ah, sí, le hubiéramos dado una libreta. Sí, oigan. Y yo, No saca me un papelito. prepararon. Bueno, ¿qué es Contigo desde el Corazón? Bueno, es un proyecto personal, así empezó Contigo desde el Corazón, que nace a partir de nuestra historia, ¿no? De nuestra historia en común, Ana y mía, y también de Claudia, o sea, de toda la familia, ¿no? Del hermano de Ana, de mi hijo, y cómo fue desarrollándose nuestro camino desde que Ana llegó o desde que empezamos a buscarla, ¿no? Y cómo fue complicada la crianza, porque Anita, Así como la ven, jijiji, jajaja. así Que como no, la que ven se- desde Me encanta, viejita. me encanta porque es un episodio en el que vamos a sacar los Yo- trapitos al sol. Sí, o sea, yo traje a mi mamá porque era una profesional de la salud, no para que me ventaneara. Yo quiero que me hagan roast. No, es que, bueno, como me imagino que pasa con muchos hijos por adopción, pues ella llegó enojada. Enojada por toda la historia que ya había vivido mes y medio de vida antes y 9 meses prenatales antes de que llegara a nosotros, ¿no? O sea, ya había 10 meses y medio de experiencias y después una separación de su mamá, después mes y medio viviendo en un cunero y después llegar a una casa donde, o sea, nunca le dijeron ¿quieres? ¿No? Sino que pues escogieron por ella, ¿no? O sea, Claro. hay muchas decisiones que se van tomando en la vida de los niños, ¿no? Que muchas personas empezaron a decidir por ella sin que ella tuviera esa voz, ¿no?
Entonces llegó a casa y nosotros emocionados, ilusionados y felices de que llegara. No me toques. Y Ana, sí, ¿no? ¿Neta? Literal, no. O No, sea, no es cierto. ¿quién eres? ¿Tú quién eres? ¿No? O sea, ni nos miraba, ni lloraba, ni pedía de comer, ni nada. Y estaba así como, este mundo no está divertido. Sí, sí, sí. Entonces, Regresen. pues a partir de ahí empezó la situación, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué estará tan enojada, no? Yo, sin la conciencia de lo que es el trauma vivido por la separación, a lo mejor trauma perinatal, no sabemos, pero todo eso yo lo ignoraba. Y entonces no entendía y como que no conectaba con esas emociones de Ana Sofía y no las validaba. Yo decía, no te enojes, pero no llores, pero, ¿no? Entonces llegó la adolescencia y se puso la cosa más grande, más compleja. Y hasta yo sentí, vinieron recuerdos de mi propia adolescencia con mi mamá y yo, ¡ay! Tú nada más porque no la invitamos, porque No, si no, no, los porque no le trapitos. gusta. Bienvenida a esta sección, la llamo yo los trapitos de Jessie. Jessie llora en vivo. Jessie se pelea con su mamá. Se vuelve viral. Y bueno, pues ahí, coincidentemente, porque la verdad fue una coincidencia, yo empecé a estudiar la maestría en desarrollo humano. Okay. Y me dijeron, bueno, tienes que hacer una investigación y después una intervención. Entonces investigué sobre familias adoptivas con hijos adolescentes, porque dije, esto que me está pasando a mí está del terror. Sí, Entonces sí, quiero ver si a los demás les pasa, ¿Cómo la les pasa regresas? lo mismo, ¿no? Entonces empecé a investigar, fueron 2 años de investigación y pues sí me di cuenta que todos estábamos en el mismo canal. Sí. Y el mismo canal es viviendo toda esta complejidad de la adolescencia, que es la misma adolescencia que tiene sus temas. Y por otro lado, la adolescencia adoptiva, que tiene sus otros temas. Entonces se conjuntan las dos y se hace un caldo bastante interesante. Potente. Y lo vivíamos los papás solos porque tú sales al mundo y te dicen, ¿pero por qué te quejas? Pues tú querías adoptar, ¿no? Entonces, ¿y ella por qué se porta tan mal? Ella debería agradecer lo que tiene, ¿no? Y la oportunidad que le han dado. Entonces, el juicio de afuera hacia la familia, hacia ti, es fuerte. Sí. Y entonces lo vas viviendo solo, ¿no? En ese momento, que eso ya tiene 10 años, pues no había tampoco mucha información tan viral como hoy por las redes sociales. A partir de la pandemia se viralizó mucho todo y hay mucha más información y hay muchas más opciones. Hoy hay grupos, talleres, cursos, podcasts, hay 1000 cosas que a las familias les pueden funcionar. Pero en ese entonces no había tanto. Entonces hice un taller con papás adoptivos, con hijos adolescentes, y dije, no, estamos bien solos y necesitamos también crear comunidad, que entre nosotros podamos hablar de lo que nos pasa, mi experiencia le sirve al otro y así y viceversa. Entonces, a partir de ahí, empezó Contigo desde el Corazón. Yo dije, voy a empezar a acompañar familias, pero con la sola maestría en desarrollo humano no me sentía preparada así muy profesionalmente como para hacerlo. Entonces, hice un posgrado en psicoterapia. Y bueno, ya después de eso puse el consultorio, empecé a acompañar familias individualmente o como parejas o como grupos, talleres, cursos, de todo lo que hoy es Contigo desde el Corazón. Además que en las redes, pues compartir toda la información posible. En la pandemia empecé a hacer muchas entrevistas, hay más de 100 entrevistas en YouTube con Vayan a informarse, especialistas. Sí, véanla. O sea, este podcast decimos mamadas, pero en Contigo desde el Corazón hay información que vale mucho la pena para nutrirte, para conocer más a fondo desde la parte más profesional sobre estos temas. Sí, vayan. Sí, está padre. La verdad es que sí, son entrevistas interesantes con profesionales muy reconocidos en el mundo de la adopción o de la crianza o de los buenos tratos, de psicología. O sea, la verdad es que sí, de traumaterapia. O sea, hay mucha información. También tengo un podcast que se llama igual, se llama Creciendo Contigo desde el Corazón y lo pueden ver en todas las plataformas, escuchar, más bien porque es un podcast de audio, no es en video, pero También lo pueden dejaremos escuchar. Y por también aquí. está padre porque ahí hay testimonios de hijos, de padres adoptivos que no necesariamente están en YouTube, se dejaron solo en podcast, en audio, como para respetar la privacidad de la imagen de las personas. Entonces también ahí pueden encontrar otras cosas que no están en YouTube, está muy padre. Y pues ahí vamos, después formamos un grupo de terapeutas, todos especializados en adopción, que además la mayoría somos papás adoptivos. Entonces, y también hay
psicólogos que son hijos adoptados y que también acompañan a hijos adoptados o a papás adoptivos. Entonces, a través de la experiencia personal y de nuestra carrera profesional, podemos acompañar a las familias pues de una forma muy buena, porque muchas veces tengo un psicólogo buenísimo, pero no sabe exactamente de adopción, no tiene especialidad. Y entonces a lo mejor le puede regar en algunas cosas. Por ejemplo, mi hijo quiere conocer a su mamá. Y el psicólogo le dice, no, madre solo hay una, tú eres su mamá. O sea, que no le diga mamá a la otra porque tú eres su mamá. Y entonces hay como ciertas mitos o cuestiones que no están muy, muy abiertas en el tema de la adopción y se pueden ir con la finta. Y puede ser un gran profesional, pero es muy importante la especialidad en adopción. Sí, y hace falta, ¿no? Como sí. Yo lo cuento como una experiencia propia. Me ha costado trabajo encontrar a alguien. O sea, voy a terapia y todo, pero ahorita estoy manejando los temas. Pero cuando empezaba a manejar los temas de adopción, me costó. O sea, yo cambiaba de psicólogo como de calzones. O sea, ya me dijo este comentario que no me pareció sobre mi adopción. Exacto. Entonces, gracias, bye, voy a buscar porque no entiendes. Y cambié muchísimas veces hasta que encontré a alguien con quien pude hablar de adopción y me sentí segura, ¿no? Porque justo no entienden pues que los procesos para nosotros son completamente diferentes. Sí, ¿no? Definitivamente. Y bueno, también me preguntabas por qué Contigo Desde el Corazón, por qué el nombre. Bueno, tú sabes que las familias dicen, es que somos familias del corazón, es que es un hijo del corazón, esperé a mi hijo con el corazón. Qué lindo románticos. Que no estuvo en mi panza, pero estuvo en mi corazón, ¿no? Como si el corazón fuera más que el vientre, no el útero. Es más romántico. Sí, es más romántico. Entonces, yo decía, bueno, un nombre con el que se sientan identificados. Sin embargo, yo no me sentía muy identificada con el nombre porque, pues antes de Ana llegó Claudio, que no es adoptado. Y entonces yo decía, híjole, está medio gacho decir, Ana estuvo en mi corazón y Claudio estuvo en mi panza. O sea, es como, ay, pobre Claudio, que no estuvo en mi corazón. Digo desde la panza, Claudio. Es hijo de la panza. Y Ana es hija de corazón. Panza. Entonces, exacto. Entonces yo dije, Clau, como que no está Claudio viendo este capítulo. Y él, no les vuelvo a ayudar. Sí, exacto. Nunca. Y yo, la música va a ser tan, 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 tan. Sí, nos van a cambiar todo el audio del podcast, aquí todo a rap. Un reggaetón bien horrible. Entonces, yo no estaba muy de acuerdo con esa idea o sea, yo no lo decía, Ana es hija del corazón, no lo decía, o soy familia del corazón, pues porque tenía a Claudio que no había estado, o sea, sí estuvo en mi... Y justo era eso. Revelaciones. Claudio sí estuvo en mi corazón y también en mi panza. Ana estuvo en mi corazón y en otra panza. Entonces, dije, bueno, yo voy a hablar desde el corazón. O sea, todos están en el corazón. Los hijos que llegaron desde nuestra panza y los hijos que llegaron desde otra panza. Pero todos llegan desde el corazón y nosotras somos familias que desde el corazón amamos a nuestros hijos y yo me puedo dirigir a otras familias desde el corazón. Claro. Entonces, por eso se llama un poco Contigo como que desde lo el corazón. Desromantizó de una manera muy romántica. Estuvo muy raro. Fue como raro, pero bien, ¿sabes? Disonancia cognitiva. Lo cursi quedó cursi de todos modos. Sí, pero bien. ¿sabes? Pero cursi bien justificado, bien ¿no? O sea, fue como, no fue cursi nada más porque te sacaste de la... No, fue cursi justificado. Ok. Y sí es importante además desromantizar también un poco la adopción, quitarle mitos, porque está bien romantizada, ¿no? Súper romantizada. ¿Qué onda con puro rosa? Ay, sí. Sí, puro rosa. Puro rosa en muchas pláticas. Los papás somos bien buenos y bien lindos y nos vamos a ir al cielo. Sí. Ay, sí, y los hijos, ay, qué afortunados, ¿no? Qué bendecidos, deberías estar agradecidos. Sí, un buen de frases que dices como, un momento, ¿tú estás viviendo esto o no? Sí. Porque ya cuando lo vives, incluso es lo que en algún momento llegamos a compartir, Ana Sofía y yo, como esta parte de dejar o sea, darles también espacio a los papás por adopción de quejarse de nosotros. Somos crueles, somos nefastos. Y somos, creo que hasta peor, porque somos más hirientes en lo que estabas comentando de la adolescencia. Somos como, o sea, creo que el insulto más fuerte que podemos decir como hijos por adopción es, tú no eres mi mamá, tú no eres mi papá, yo no soy de esta familia. Y es como...
Estás rompiendo, para ti es como, soy un rebelde sin causa. Y, estoy rompiendo el sistema, ya la rompí, pero lo haces desde la inconsciencia y desde el enojo, obviamente. Claro. No, y siento que cuando se asiente ese enojo, o sea, la culpa, o no sé, o sea, obviamente sí fue comentario que yo algún momento de mi vida me eché. Y desde ya mi yo calmado, fue como, te pasaste de lanza. Sí. Y yo no, güey, te pasaste, pide perdón, ¿no? O sea, Ahora, ¿cómo la adopto de nuevo? ¿cómo le digo que me vuelva a abrir la puerta? Y yo, ¿me abres, porfa? Perdón, me adoptas. Pero fíjate que ese es un trabajo importante también tenemos que hacer los papás, de sí creérnosla de verdad, que somos sus papás. Porque si no, cuando te dicen, tú no eres mi mamá, es como, y te rompe. Y no, sí soy su mamá. También su otra mamá es su mamá, ¿no? Pero somos sus mamás. Sí, claro. Entonces, soy su mamá. Y si ella dice, no eres mi mamá, no, a ver, sí soy tu mamá. ¿Qué más? Next, Claro, ¿no? a ver, otra. Esta historia ya se contó. Esa ya me la dijiste. Sácate una nueva. Pero hay que trabajarlo. Sí, claro. Hay que trabajarlo, decir, Claro. de verdad me lo creo que sí es mi hija, ¿no? Y creo que llegar ahí es un proceso bien difícil, ¿no? Hacer todo este trabajo y esta parte como de tu historia personal. Y hablando un poquito de esta parte de la romantización, ¿no? O sea, porque creo que hay muchas creencias que vienen verdaderamente desde el corazón y desde el ser romántico, de el cómo le dicen a los hijos que son adoptados, ¿no? Y hablábamos un poco de eso. Y igual hay una idea muy romántica, es no le digas porque se va a parecer a ti, tú lo vas a criar y ya es tu hijo, ¿no? Entonces no le digas, ¿no? O, no se va a enterar, lo exacto, tuviste desde bebé y no pasó nada, ¿no? No tiene que saber. Pero al final sí pasa, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu postura también desde esta parte un poquito más profesional? Digo, porque hemos hablado como desde la experiencia, cómo ha sido nuestra historia y quizá que nos hubiera gustado que fuera diferente, pero desde esta perspectiva más estudiada, ¿cuándo se tiene que hablar de adopción? ¿Cuándo se tiene que empezar a adentrar en este tema? Pues se tiene que hablar de adopción desde el primer momento. Y quizá el primer momento es cuando todavía no llega nuestro hijo a nosotros, ¿no? Es hablar con la familia, explicar, preparar, informar qué es la adopción, porque toda la familia extensa también está bien romantizada, ¿no? Sí. Entonces los abuelos, los tíos, los primos, incluso los hermanos, como en mi caso que ya estaba Claudio, o sea, como hablarles, explicarles de qué se trata, explicar que es una decisión que ya se tomó, ¿no? Porque muchas veces va a llegar ¿y no te da miedo los genes? ¿Y qué tal que el papá o la mamá? Y no, pero ¿Y si tiene alguna enfermedad de discapacidad? Es que no sé cómo se dice, entonces no quiero que me funen, por favor. ¿Se dice discapacidad. Una persona con discapacidad. Con capacidades capacidades limitadas también se dice. Aquí el propósito nunca es ofender a nadie. Cada que avanza el tiempo, se dice de una manera diferente, pero bueno, se dice desde el respeto. Sí. Y entonces todos esos comentarios pues van como que diciendo, híjole, ¿no? Entonces es como decir, ya tomamos la decisión y lo hacemos desde este lugar y esto es la adopción, ¿no? Desde ahí empezar a hablar. Y una vez que llega el hijo, la edad que tenga cuando llegue, porque pues puede llegar de un día, de un mes y medio, de... Sí, 5 años, 8 años. Exacto. Entonces, 18 años. Sí. Exactamente. Entonces, hablar transparentemente de lo que es la adopción, ¿no? Tú llegaste por medio de la adopción, no estuviste en mi panza. Claro, con el lenguaje que el niño tenga en ese momento, ¿no? Con el niño de 17 no estuviste en mi panza y él, ¿me juras? ¿Cómo? Shock. Exacto. No, al de 2 años, sí, mira, te explico. Súper profesional. Súper profesional. Que es algo que muchas veces da un poco de temor a las familias, ¿no? Sí. Que parece increíble porque dices, bueno, pues le hablas de adopción y le dices que pues llegó por medio de adopción. Es tan fácil. Sí. Pero no lo es, porque ahí interviene el duelo, que a lo mejor no ha sido muy trabajado, de no pude tener hijos biológicos o ya no pude, como en mi caso, después de haber tenido un hijo biológico, o que bueno, eso hay que cambiarle el lenguaje porque Ana también es hija biológica, pero no estuvo en mi panza, ¿no? Sí, Tú también eres hija biológica. Entonces, bueno... ¿Cómo? ¿No me armaron como en robots? Sí, a mí me dijeron que Dios nos moldea. La cigüeña. Y te avienta. La cigüeña. Y te deja tu suerte. Entonces, bueno... también hay parejas que deciden no tener hijos biológicos, aquí sí,
y entonces adoptar. Pero esa es una renuncia, implica renunciar Sí. a que biológicamente traigas un hijo al mundo, ¿no? Entonces, esa renuncia también hay que trabajarla. O sea, al final entra un tema de un duelo o una renuncia que hay que trabajarla, porque si no se trabaja, entonces va a ser bien difícil decirle, no estuviste en mi panza, porque va a ser, ¿qué crees? No estuviste en mi panza. Y entonces empiezas a entrar en tu propia historia, ¿no? Sí, sí, sí. De dolor, de que no se ha aceptado bien, que no se pudo, ¿no? Y bueno, desafortunadamente o afortunadamente no se pudo. Y entonces llegaron nuestros hijos por medio de la adopción. Entonces hay que trabajarse siempre primero. O sea, aquí la clave es siempre primero uno mismo. Sí, porque siento que luego he escuchado o he conocido a varios papás por adopción, mi mamá incluida, ¿no? Que es como, tú ve a terapia, tú necesitas la terapia. Es como, a ver, un momento, tú también trabaja tus cosas, porque no es solamente mi parte. Sí, mi parte yo decido hoy por hoy trabajarla, pero tú también tienes muchas cosas que seguramente dolieron en ese proceso de antes de tomar la Sí, decisión, definitivamente. durante el proceso, después del proceso, en mi adolescencia, que también requiere sanar y para poder sanar esta relación. Sí. ¿No? Porque normalmente es como de, bueno, trabájalo tú y con lo que trabajes Claro. tú tienes que perdonarme y tienes que hacer tu chamba por mí también. Entonces, hasta que tú trabajes va a estar bien la No, relación ya exacto. conmigo. Y como que tú vas a hacer paz por las dos. Y Ajá. no, porque entonces tú empiezas a hacer un trabajo y te empiezas a dar cuenta de muchas cosas y tú empiezas a estar en un nivel diferente y empiezas a hablar con la persona en idiomas diferentes. O sea, porque no me gusta ponerlo como en niveles de que estoy más arriba, ¿no? Sí, Sino más no. bien, aunque son pares, estás hablando en un idioma que la otra persona ya no está entendiendo. Entonces, ¿cómo vas a llegar a esta paz y a este equilibrio si la otra persona tampoco se ha trabajado lo suficiente para reconocer sus heridas y reconocer tus heridas? Sí. ¿No? Y creo que esa es la parte más importante, que muchos papás de pronto se quedan con él, que es que tienes que también tú entenderme a mí. O sea, y yo, sí, pero verdaderamente estás entendiendo esto. O sea, está muy cañón, es que me tienes que entender tú a mí. Que es que a mí, nadie nos enseña cómo ser papá. Sí, pero tampoco con mi hermano, ¿eh? Nadie te enseñó nada, ¿no? Entonces, o sea, como que verdaderamente hacer este trabajo en conjunto creo que es lo que más ayuda, o sea, da pasos gigantescos en el camino, en tener una relación sana, en sanar el vínculo de los hijos que llegan por adopción y que tienen esta desconfianza, ¿no? de todo el mundo. Esta es la clave y la parte número 1 de cómo empezar a sanar todo esto, creo yo. Exacto, sí. Entonces siempre primero los papás tenemos que ir. Es verdad lo que dicen, porque a veces es, hoy se porta, que pésimo, ¿no? O sea, y me dice unas cosas, o sea, pobrecito, está mal. Y en la escuela va pésimo, y sus amigos no tiene amigos, y sus maestros no pueden con él. Y Yo sí tenía amigos, no me veas así. Yo ves como no eres popular. sus vínculos son difíciles, ¿no? Y sus comportamientos me hacen reaccionar mucho, ¿no? Entonces es como, pues, vamos a arreglarlo, ¿no? Vamos a arreglarlo. Y no es una cuestión de arreglar. La verdad es que cuando llegan papás, ¿no? a consulta, es como, primero ustedes. Sí. Primero ustedes. Y muchas veces ya el hijo no tiene que ir, ¿no? Porque no es un tema del hijo, es un tema de que nosotros no estamos aceptando la historia previa, no estamos validando las emociones, no le estamos dando no estamos teniendo la empatía, no estamos siendo congruentes. La aceptación no es incondicional, ¿no? Es como, es que sí, pero pues yo no quiero hablar de su historia. Es que sí, pero yo soy su mamá. Es que sí, pero no le quiero decir a todo el mundo que es adoptado, ¿no? Entonces todas esas cosas van poniendo como piedritas en los zapatos. Entonces hay que ir primero, ¿no? Y muchas veces trabajando los papás, los niños ya se van sintiendo aceptados, se van sintiendo con empatía, van entendiendo su propia historia. O sea, como que ya empieza a haber un trabajo más familiar, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Creo que eso es algo muy, muy interesante. Y nada, creo que no, o sea, como que creo que no hay crianza fácil, no hay educación fácil, con hijos biológicos, con hijos por adopción. Nunca es fácil el proceso, pero reconocer estas carencias, porque a veces sí son carencias, a veces carecemos de información, de herramientas, de lo que sea. Reconocer que carecemos y trabajar sobre eso, creo que pues es algo súper, súper importante, ¿no? O sea, Y sí, creo que está padrísimo porque, digo, antes,
digo, antes las generaciones de mi mamá que adoptaban y así la tenían más difícil y en una sociedad mexicana en la que era más difícil hablar de estos temas, en las que literalmente te decían no hables del tema. Y ahora que estamos teniendo esta oportunidad de abrir espacios, de tener herramientas, de que yo veo a los nuevos papás por adopción, digo, algunos siguen como muy arraigados a no decir nada, pero a los que veo que son como más liberales en este tema y que lo platican y que bromean y que la pasan chido con el tema de la adopción, con todo el proceso de adopción, creo que están naciendo y están creando humanitos chidos en cuanto a este tema de la adopción, ¿no? En cuanto a su esta proceso. apertura. Ajá, exacto. Y eso se nota y se siente padrísimo. O sea, o sea, a mí me gusta mucho cuando cuentas de que tú lo dices, lo decías desde chiquita, como, güey, qué padre poder contar así tan libre algo que no tiene por qué ser malo, porque no es malo. No, es simplemente una realidad como es la realidad, ¿no? O sea, desafortunada o afortunadamente, como no sabemos, no se pudieron quedar sus mamás con ustedes, ¿no? Por alguna razón, una circunstancia, y llegaron a las familias que hoy tienen, ¿no? Sí. Como les digo, efectivamente, las decisiones las tomaron adultos por los bebés o los niños, pero bueno, hoy ya están en estas familias y esa es la realidad. Esa es una realidad y hay que darle sentido a toda esta historia. Y porque no podemos ir etiquetando, ¿no? Ay, soy la adoptada, soy el adoptado. Aunque es bueno, desde mi punto de vista, es algo que se vive siempre. O sea, yo siempre soy mamá adoptiva. Siempre somos una familia por adopción. Y Ana lo dice también, yo soy adoptada. Hay adoptados que dicen, yo no soy adoptado, yo fui adoptado, ¿no? Y hoy solamente soy un hijo. Y también está bien. Claro. O sea, cada quien lo va viviendo pues como lo siente, ¿no? Pero lo importante es no quedarse en el lugar como de victimización, de pobre de mí, que me pasó. No, sí pasó y hoy con esto que tienes de tu historia, de tu vida, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde quieres caminar? Y darle un sentido. Claro. Oye, y por ejemplo, ¿qué herramientas tú dirías que son como padres o correctas o de las mejores formas como para ir uniendo esta parte de papás por adopción a contarles la historia en sus diferentes etapas con los niños? O sea, aparte de, obviamente, del apoyo psicológico y el acompañamiento, ¿qué otras herramientas crees tú importantes e interesantes, dependiendo pues las edades ahora sí, para que los papás se puedan auxiliar y platicar y ablandar el tema, sí, ¿no? Porque... Sí. Pues mira, en la maestría de desarrollo humano, que la verdad es que la base de todo mi trabajo es el humanismo y todo lo que aprendí en esa maestría, hay 3 herramientas o 3 actitudes que podemos tener como papás o en la vida cualquier persona, pero hablando de adopción, que es la congruencia, que cómo vamos a ser congruentes, reconociendo mi propia historia, mis propios duelos, mis propios dolores, mi propia decisión de adoptar, desde dónde viene, cuál es la motivación, ¿no? Y siendo congruentes, puedo ser después empático con mi hijo y con su propia historia, porque yo ya reconozco y soy congruente con mi historia, y entonces puedo reconocer que mi hijo llegó con una historia. O sea, no llegó así como mi hijo que nació pues a partir de mi historia, ¿no? En mi panza, sino que Ana llegó con una historia que yo hasta la fecha desconocemos, ¿no? Mucha parte de su historia. Entonces, es como ser empático y reconocerle su historia y reconocer lo que siente con esta parte de su historia, la que conoce y la que no conoce, claro, ¿no? Entonces, esa es la empatía y ser empático con sus emociones. Y después, la aceptación positiva incondicional, que es la más difícil de todas, porque aceptar positiva e incondicionalmente a una persona es bien difícil, porque siempre es, te amo y te adoro, pero si cuando te portas mal y me dices, tú no eres mi mamá, pues ya no sé si te amo tan incondicionalmente, claro, ¿no? Entonces, es como amar incondicionalmente con todo su historia, todo lo que ella es, todo su carácter, sus formas, todo lo que ella es, incondicionalmente la voy a aceptar, ¿no? Y entonces esas 3 ya son bastante trabajo.
Pero después, en otros, pues ya todo lo que he estudiado después de traumatología y de lo que es adopción y lo que implica, pues también está una herramienta que se llama mentalización, que es como entrar en la mente de nuestros hijos, en la mente del otro, con todas estas herramientas humanistas que es con mi congruencia, o sea, entendiendo yo cómo pienso, cómo siento, para entender entonces cómo siente y cómo piensa mi hijo, ¿no? Y entonces yo empato mi cerebro, mi mente con la de él, ¿no? O ella, y entonces puedo comprender que a lo mejor si ahorita me está haciendo un berrinche descomunal, no es algo que me está haciendo a mí. Lo está haciendo porque a lo mejor eso tocó una fibra de cuando estaba en el cunero y tenía frío en el cunero y por más que lloraba nadie llegaba. O tenía hambre y por más buen cunero que sea, todos los bebés pueden ir comiendo a la misma hora. O sea, es muy difícil en un cunero decir, cada quien va a comer a la hora que tiene hambre, ¿no? Entonces los tapan al mismo tiempo, los duermen al mismo tiempo, los cuidan muy bien, los bañan al mismo tiempo, pero no se cubren las necesidades básicas justo cuando el niño los necesita. Por eso cuando llegas a cuneros, ves a los bebés como si se hubieran rendido. No lloran, no te miran. Así llegó Ana con nosotros cuando nos la entregaron. No lloraba. Así tuviera hambre, así tuviera frío, así tuviera sueño, o si se tuviera un cólico, lo que fuera, ella no lloraba. Ella estaba como, pues es que mi necesidad nunca ha sido cubierta. Entonces seguramente no merezco que sea cubierta. Sí. Y yo ya me acostumbré a darme a mí misma lo que necesito, porque el otro yo ya sé que no me lo va a dar. Y Ana tenía un mes, ¿no? Eso fue lo que dije. Todo eso lo dije. Para los que dudaban de mí. Entonces imagínate, si ya un bebé tiene que sobrevivir o sea, recién nacido, ya cuando es un niño de 5 o 6 años y llega algo que le recuerda en una memoria implícita, no es una memoria racional, sino es que tiene hambre o que tiene frío y le recuerda esos momentos muy difíciles de cuando era muy chiquitito, pues claro que va a reaccionar de una forma muy, muy complicada y muy compleja, ¿no? Y creo que muy desproporcional, ¿no? Muy desproporcional al evento. Entonces, si nosotros podemos mentalizar, ¿no? Usar esa herramienta de conectar, o sea, mentalizar es en realidad conectar con su emoción, conectar con lo que está sucediendo, con su comportamiento, conecto y lo comprendo empáticamente y aceptándola incondicionalmente y positivamente, todo cambia, ¿no? Todo cambia. O sea, cuando yo empecé a estudiar la maestría, que Ana tenía como 13 años, yo dije, voy a empezar a aplicar lo que me están diciendo porque de verdad estaba muy difícil la cosa. Y empecé la cosa soy yo. Trabajándome a mí, ¿no? Trabajándome a mí. Yo era la cosa. Exacto. Yo era la bola. Y lo que más apliqué fue la empatía. Dije, bueno, voy a tratar de entender desde dónde viene su berrinche, o desde dónde viene su grosería, o desde dónde viene que no me avisa y se escapa. Desde dónde viene todo eso. Yo nunca había confesado eso. Y fue diferente. O sea, empezó a cambiar nuestra relación, ¿no? Yo le decía antes a Ana, híjole, Ana, es que tienes una capacidad de ponerme en modo histeria. O sea, aprietas mi botón de modo histeria. Sí. Y que empecé a aplicar la empatía, la congruencia, la aceptación me costaba más trabajo. Pero la empatía. Y un día me di cuenta que ya no me enganchaba tanto con lo que ella... Porque ella nada más hacía, y yo... O sea, era como automático, era como, ya va a llegar de la escuela. O sea, y yo solita me iba alimentando mi modo histeria, ¿no? No, y yo también, para mí era, ya voy a llegar a mi casa. Sí. Entonces, hasta que un día algo hizo Ana que yo no reaccioné. Y Ana, ¿qué está pasando con tu botón? Ya no sirve tu botón. Yo en modo histeria y yo, sí, ¿no? como la voz, ¿no? Y yo, entonces y de repente mi botón así. Verdaderamente sirve el tener estas herramientas y estas actitudes que son actitudes humanistas tal cual lo que cualquier persona deberíamos de aplicar para nuestras relaciones personales, ¿no? Pero en este caso, sobre todo con nuestros hijos. Sí, totalmente. Pues ya nada más para ir cerrando, no sé si tengas algunas
recomendaciones quizá como de recursos didácticos, quizá libros, quizá películas, talleres, incluso cualquier cosa que puedan ayudar a los papás para ya poder despedirnos. Bueno, si son chiquitos los niños, cuentos. Hay muchos cuentos. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente Coco busca una mamá, o hay muchos cuentos. La pequeña estrella, que es el que tú leías. Ese es el mío. Hay películas, todas las que tú hablas en tu show, ¿no? Tarzán y... Anita la huerfanita. Anita la huerfanita. Y ya. No hay más. Hay muchas películas. Y lo que les recomiendo a los papás es que ellos también entren a talleres, cursos, círculos de papás con hijos chiquitos, hijos adolescentes. Hay mucha oferta. En Contigo Desde el Corazón tenemos ahorita un círculo de lectura, un grupo para papás que se llama Los Agridulces de la Adopción, que está muy bueno está porque cool. Qué gran pues nombre. es tal cual, ¿no? Yo. O sea, la adopción es agridulce, tiene cosas lindísimas y tiene cosas complicadas, ¿no? Entonces, y todos lo estamos viviendo. Entonces, si en grupo podemos compartirlo, es mejor. Talleres, todo, bueno, el podcast que tenemos en Contigo Desde el Corazón. Y pues ahora ustedes que van a, bueno, Ana, el podcast que están lanzando ahora, y Ana, que vas a tener tu grupo para hijos adolescentes, facilitado por Ana, que es psicóloga. No y parece, que además pero es sí adoptiva, pueden confiar en mí. Y que, bueno, con su experiencia personal igual y su práctica profesional, pues va a ser muy padre que ellos se sientan acompañados. Entonces, sí hay mucho. Entren a la página de Contigo Desde el Corazón, ahí está toda la oferta de herramientas y de cosas que ustedes pueden encontrar. Sabemos, de que estén Por todas donde, las por donde lo pantalla. pongan en producción, seremos muy felices. Síganos. Sí, pues sí, eso, sigan Contigo Desde el Corazón, tiene pláticas muy interesantes, tiene entrevistas muy interesantes, información y grupos. Y recursos. Y recursos que a veces no están tan conocidos, pero pues vayan Y vayan a conocer. Y terapia. Siempre vayan a terapia. Y bueno, si es con un especialista en adopción, mejor. También en Contigo Desde el Corazón somos 10 terapeutas. Entonces, que estamos además no solamente en la Ciudad de México, en diferentes estados del país y en Colombia. Así es que Eso no me lo sabía. tenemos bastantes recursos. Y a veces hay, por ejemplo, familias que me dicen, oye, vivo en España. Pues te recomiendo, conocemos también muchos terapeutas, afortunadamente, en otras partes del mundo y podemos pues referir con un buen profesional en España, por ejemplo, Claro, ¿no? buenísimo. O en otro lugar. Entonces, eso también está padre, ¿no? Porque tenemos ya una comunidad. Hicimos un encuentro de profesionales en España hace poquito. O sea, que esto es una comunidad internacional, no es nada más algo de México, ¿no? Joder. Pues nada, únanse a nuestra comunidad de adoptados. Sí. Para familias por adopción. Soy adoptado. Hashtag soy adoptado. Hashtag soy adoptado. Soy adoptado. Seguro igual ya salió, pero no importa. Hashtag soy adoptado. Síganme a la corriente. Y pues nada, muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, Ana Sof y Jessie Loops, y en nuestro Contigo podcast, obviamente, Contigo Desde el Corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias esta a ocasión. ustedes. Y obviamente dejen sus comentarios, si tienen preguntas estaría buenísimo, porque pues creo que no nada más es este tema que podemos hablar con Georgina, podemos hablar de muchísimas Muchísimas temas cosas. más. Entonces pues dejen sus comentarios, si les pareció interesante, si no les pareció interesante no nos importa, no es cierto. No nos digan. No nos digan. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Esto fue Nuestra Voz. Un podcast de hijos por adopción. Y recuerda, Adopta. no compres. Ya.